Buenas tardes. Bueno, buenos días. 11:25. Hoy es, hoy es martes 12 de mayo. Saratoga Springs, Utah. Comienzo del verano. Yo creo que estamos en plena primavera. ¿Qué va a pasar con el mercado de las casas? Eso no lo sabe nadie. ¿Qué va a pasar con el señor COVID? El coronavirus, eso no lo sabe nadie. Estados Unidos está abriendo los estados rápidamente a la economía, a la gente. ¿Qué va a pasar? Fauci dice que puede haber nuevamente una pandemia, el impacto de pandemia. Eso no lo sabe nadie. La gente no puede estarse permanentemente encerrada. Eso lo sabe todo el mundo, muy complicado. ¿Qué va a pasar entonces con el mercado inmobiliario? Número uno, 30 millones de desempleados indudablemente causa un deterioro gravísimo en la capacidad del mercado de absorber inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que pensaban comprar casa o vender casa para volver a comprar por cualquier razón, muchos no podrán calificar. 30 millones de desempleados es una cifra monstruosa, y con las consecuencias económicas del virus aún por venir, porque las consecuencias económicas sobre el mercado inmobiliario no son inmediatas, se reflejan a los 6 meses, al año, a los 2 años. El primer efecto que eso está causando es un problema de absorción de inventario. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 30 o 40 millones o 50 millones de personas que podían comprar casas y ya no pueden porque no pueden demostrar ingresos para obtener un préstamo hipotecario, obviamente el inventario va a subir regionalmente, localmente. Unos mercados son diferentes a otros. El inventario va a subir, lo cual causa o puede causar que los precios de las propiedades comiencen a disminuir o a bajar. ¿Qué tan rápido puede suceder esto? Eso no lo sabe nadie. Mr. Trump está tratando de abrir la economía, no importándole cuántos muertos puedan haber. Otros dicen que definitivamente hay que abrir la economía porque la gente no puede morirse de hambre. Tiene que trabajar para producir, para pagar sus biles. Otro asunto complicado es que muchas personas no tienen cómo comprar alimentos y satisfacer necesidades básicas sin ingresos. 30 millones de desempleados, sin contar los millones de personas que, siendo independientes, han visto reducir sus ingresos un 60, un 70, un 80%. Otra estadística triste es que, según un reciente estudio, más del 70% de las personas en este país de los Estados Unidos, más del 70% no tienen $1,000 en cash en cuenta de ahorros. Eso significa que muchas personas, millones de personas, están maximizando sus tarjetas de crédito. ¿Eso qué implica? Que en el momento de aplicar para una hipoteca, sus razones financieras, lo que se llama el debt to income ratio, ha subido porque muestran más endeudamiento. Al mostrar más endeudamiento, tienen menos capacidad de compra, menos capacidad de crédito. Y al tener menos capacidad de crédito, menos personas van a ser calificadas para poder comprar la propiedad que quieren. Ahora, como las propiedades han subido de manera tan extraordinaria en los últimos años, especialmente en los últimos 6-7 años, se han duplicado los precios prácticamente, pues es más difícil accesar al préstamo, a préstamos hipotecarios si tu ingreso no es suficiente, si tus razones financieras, tu debt to income ratio no es suficiente para poder calificar según las normas de los prestamistas hipotecarios convencionales. Eso es lo que está pasando. Miremos aquí detrás, esto en el background tengo una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En mi casa, en donde yo vivo, en una milla a la redonda hay 6 capillas. Es una comunidad fuertemente miembro de la Iglesia de Jesucristo. Las capillas están cerradas todavía desde marzo, creo, de hace ya cerca de 2 meses.
lo cual pues obviamente es un índice de la parálisis que nos está afectando a todos. A los agentes inmobiliarios como yo, pues obviamente esto nos ha afectado también porque mucho de nuestro trabajo es allá afuera, visitando a las personas. Yo en particular me dedico a visitar familias que están perdiendo sus casas, es parte de mi negocio, no la totalidad de mi negocio, sino para ayudar a familias a evitar la pérdida de sus casas y de ahí pues vender propiedades cuando las familias no quieren o no pueden mantener sus propiedades en situaciones de divorcio, bancarrota, deudas, muerte, deportación, etc. Ahora se espera en los próximos 12 meses una nueva ola de embargos hipotecarios. O sea, los bancos hipotecarios no van a dejar de cobrar sus hipotecas por siempre. El gobierno ha dicho que los préstamos respaldados por el gobierno, como FHA, VA, USDA, etc., tienen un periodo de forbearance. Forbearance significa como un perdón temporal debido a circunstancias económicas estresantes. Pero obviamente esto no puede ser permanente. Si el dolor de la economía o cómo se afecta la economía es tan dramático o continúa así por los próximos meses, pues obviamente no solamente el gobierno tendrá que tomar medidas como otros paquetes de ayuda para la gente, sino que obviamente el inventario se va a disparar y los precios de las casas van a caer. Yo le he sugerido a mi hija que, por ejemplo, que espere un poquito para comprar su propiedad, pero eso no lo sabe nadie. Eso es muy complicado, pero sí se espera definitivamente que haya un efecto negativo en el valor de las casas. Es un efecto local, como les digo, es diferente la ciudad de Saratoga Springs, Utah, a cualquier otra ciudad en el estado de Texas, o en Florida, o en Alabama, o en Arkansas, o allá arriba, por allá en Dakota Norte, Dakota Sur, donde son economías un poquito con dinámicas diferentes. Eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tú quieres vender tu casa en esta época, si necesitas venderla, pues debe ser por divorcio, por ejemplo, es una cosa muy normal, o por estrés económico, puede ser normal. Si tú necesitas vender tu casa ya, pues hay que adoptar ciertas estrategias para poder venderla rápidamente. Por ejemplo, la primera medida que hay que tomar es tener un agente inmobiliario a tu lado. Por supuesto, porque ese agente inmobiliario te va a decir exactamente cómo manejar la estrategia de precio y la estrategia de mercadeo. Si pretendes hacerlo poniendo un for sale by owner sign en la entrada de tu casa, pues va a ser mucho más complicado, porque como te digo, se espera que el inventario suba, luego tú vas a tener mucha más competencia. Vas a tener más competencia. Eso quizás no se esté presentando ya, pero es muy posible que se vaya a presentar en la medida en que las consecuencias económicas de esta pandemia se aceleren. Entonces, lo primero que tienes que hacer, si vas a vender tu casa en medio de esta pandemia, indudablemente, cualquier vecindario que estés, es tener un buen agente inmobiliario con experiencia, con sabiduría, que pueda asesorarte de la mejor manera posible, que pueda determinar el precio correcto de tu propiedad, estableciendo comparables correctos y entonces que se adopte una estrategia de marketing correcto. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es la protección tuya y de tu familia y la protección de los posibles compradores. Al comenzar a generar tráfico, se recomienda también que tengas por ejemplo, un tour virtual. Yo tengo un asesor de medios que me está construyendo los tours virtuales para que la familia desde su casa pueda ver todos los rincones de la casa, no necesariamente o para evitar que tenga que ir a la casa a verla. Sin embargo, es un poquito complicado, hay que decir, que una familia compre una casa solamente viendo un tour virtual. Eso es un poco utópico. Es inevitable que la familia vaya, mire el vecindario, mire la casa misma por fuera, por dentro, su ubicación, vecinos, etcétera, antes de tomar la decisión de firmar un contrato de compra. Entonces es muy importante que de todas maneras tengas un tour virtual, unas buenas herramientas para que cuando publiques la venta de tu propiedad tengas
un buen tour, unas buenas fotografías que ilustren de la mayor manera posible a los posibles compradores, porque tu agente inmobiliario, yo te voy a mandar, por ejemplo, a más de 200 sitios de internet, la propiedad, te la voy a mandar con tour, con fotografías, para que todo el mundo entero pueda verla y pueda tener la mayor cantidad de información, dirección, ubicación, precio, características mismas de la propiedad, número de habitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. ¿Ok? Pero como te decía, es muy importante tener la estrategia correcta de medios y obviamente tener un tour bien definido, bien profesional. ¿Ok? Son elementos muy importantes para que puedas vender tu casa si necesitas venderla. ¿Por qué necesitas venderla? Pues porque estás divorciándote, o hay una circunstancia económica, o te estás trasladando, o te estás yendo a vivir a otro lugar por A, B o C o de razones, estás buscando empleo en otro lugar, o te han dado empleo en otro lugar, qué sé yo. Hay muchas circunstancias diferentes que te van a llevar a vender tu propiedad. ¿Ok? Otra cosa importante en el proceso de la venta de tu propiedad es el staging, que se llama. O sea, tienes que preparar tu casa para que se vea hermosa, huela bien, se sienta bien, su jardín, su entrada limpia. Un problema que encuentran muchos vendedores es tratar de hacer lo que llaman decluttering, o sea, la eliminación de cosas, de simplificar los ambientes, eliminar cosas que tratar de ponerla como una casa modelo. Si quieres tener una idea de cómo debe lucir tu casa para venderla, ve a una casa modelo de cualquier builder, de cualquier constructor. Mira cómo decoran. No necesitas tú invertir en decoración necesariamente, pero sobre todo eliminar cosas del garaje, de las habitaciones, libros, cachivaches, chécheres, que llamamos nosotros, que obviamente tienen un impacto visual. Ahora, si como está predicho vas a tener competencia para vender tu propiedad, si vas a tener competencia, pues vas a tener que mostrar tu casa de mejor manera. Otro aspecto, como les mencionaba, es el olor. Debe oler bien. Si tienes perros, gatos, animales, tienes que buscar la manera de ventilar la propiedad, de poner un buen ambientador para eliminar esos olores, sobre todo de perros. Son bastante molestos. Si tienes un perro grande, ese olor puede ahuyentar a muchos posibles compradores. Ese staging, poner la casa linda, organizada, mantenerla, es un sacrificio, no es fácil, sobre todo si tienes familia, con hijos, con nietos, pues hay que adquirir unos nuevos hábitos para ponerla bajo contrato de manera rápida, ¿ok? Eso es algo bien importante. El jardín en la parte exterior, muy importante que se ponga linda. Como esta casa, por ejemplo, que ves aquí atrás, aquí en Saratoga Springs, con un jardín que llame la atención, con el pasto bien cortadito, sin maleza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Algunas pautas importantes. En la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, cuando tomamos un listing, hay una hoja que imprimimos y le pedimos permiso al propietario de la propiedad que está vendiendo, que ponga unos avisos indicando en la entrada de la casa que deben usarse las debidas protecciones, guantes, mascarilla, no niños menores de 12 años, y que se eviten tocar cosas. ¿Okay? Usar mascarilla, nadie puede tocar nada, solamente ir rápidamente, ver la propiedad con su agente y retirarse. ¿Okay? Estar limpiando las manillas de las puertas con desinfectante para evitar contaminación, porque al tratar de vender tu propiedad vas a tratar de generar tráfico. Tu agente inmobiliario, su trabajo inicial es generar tráfico con el fin de que puedas tener la mayor cantidad de personas. Como les comentaba, tráfico virtual, pero también tráfico presencial, es inevitable. Otra estrategia que se utiliza son los open houses, pero un open house es un tema complicado ahora,
porque un open house significa abrirle la puerta por una tarde, por unas horas, a todos los vecinos, a todos los que quieran ir a ver tu casa, ofrecer refrescos, unas galletitas, etc. Muy complicado en esta época. Los open houses están casi mandados a recoger. No se puede ahora, pero debido a la situación que no sabemos cuánto tiempo va a tomar. Si tienes necesidad de vender tu casa, si necesitas vender tu propiedad, estas son algunas, no las únicas, estrategias que puedes seguir para hacerlo de la mejor manera y maximizar el ingreso proveniente de esa propiedad. ¿Okay? Otra cosa importante es, no es conveniente que te atrases en los pagos a menos que la pandemia esté causando esa situación, para lo cual tú puedes llamar a tu banco hipotecario y la mayoría de los bancos hipotecarios te están dando lo que se llama un forbearance, o sea, un periodo de gracia mientras esta situación termina. Si tú estás en forbearance o en periodo de gracia y el banco lo aprueba, usualmente el banco te va a mandar una carta diciéndote que te ha aprobado por tanto tiempo. Lo mismo está sucediendo con los pagos mensuales de tu carro y otras obligaciones financieras. Ok, pero debes monitorear muy bien de que el banco, cuando los llames, si necesitas esa clase de arreglo temporal, es muy importante que le digas, que te asegures de que tu crédito no va a ser afectado por esa situación. Que ese forbearance o ese periodo de gracia temporal no vaya a afectar tu crédito. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y que te manden esa información por escrito. Que cualquier acuerdo que tú llegues sea por escrito. Ahora, si estás en forbearance, o sea, si estás en periodo de gracia, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, lo que sea, puedes vender tu propiedad, naturalmente. Porque si recibes una oferta y entras bajo contrato con un comprador, pues es natural y es obvio que simplemente el día de la venta tu compañía de títulos se encarga de llamar al banco y pedirle el saldo de la obligación de la propiedad, si hay una hipoteca, y el día del cierre satisfacer o pagar esa hipoteca para poder transferir la propiedad libre de gravámenes al nuevo comprador. ¿Okay? Luego el forbearance no es un problema, no te impide vender la propiedad. ¿Okay? Bueno, estas son algunas pautas que te quiero dar. Javier Poveda, tu asesor inmobiliario licenciado aquí en el estado de Utah. Tenemos hoy un día hermoso de primavera, 75 grados, delicioso. Y la verdad, todos estamos rogando porque esta situación pase, pero eso es totalmente indefinido. ¿Cuánto tiempo? No, si el virus se va hoy, si no hay más virus hoy, ¿cuál es el tiempo de recuperación de la economía mundial? Para que nuevamente las empresas retomen su ritmo normal, para que nuevamente la gente obtenga sus trabajos y comience a producir, puede tomar meses, quizá años. Luego, lo mejor en este momento es ser muy conservadores, muy cuidadosos en el manejo de tus recursos, de tus ahorros si los tienes, y utilizar sabiamente todo lo que tienes para poder sobrevivir y en lo posible estar en movimiento. Nosotros los agentes inmobiliarios seguimos mostrando propiedades con precauciones. Sigue habiendo un mercado inmobiliario activo, por lo menos aquí en el estado de Utah. Siguen mostrándose propiedades, siguen listándose propiedades para la venta, obviamente dentro de las restricciones correspondientes. Lo peor que podemos hacer es echarnos a llorar y sentarnos a ver películas en Netflix todo el día. Eso no se puede hacer. De modo que en esta nueva realidad, como la llaman, en esta nueva realidad tenemos que tener un estado de mente diferente y echar para adelante en nuestras diferentes ocupaciones, en nuestras respectivas profesiones, ¿ok? Y obviamente, pues, como les decía, si necesitas vender tu casa, no es un momento para especular. Alguien me decía recientemente, bueno, antes de que bajen las casas, yo quiero vender mi casa porque he ganado un valor y no sé si ese valor se va a perder, si esa plusvalía, si ese equity. Es válido. Si no necesitas estar en tu casa, quizás este sea un buen momento para ponerla en venta antes de que los precios empiecen a caer firmemente, si sucede eso, que es muy probable. Entonces es un buen momento para vender, sí. Si has ganado $100,000, $200,000 de equity en tu propiedad en los últimos 6, 8 años,
pues quizás sea un buen momento para ponerla en venta, porque todavía hay presión de compradores. Todavía en ciertas áreas aquí del estado de Utah todavía existe una demanda fuerte por propiedades. Entonces quizás sea un buen momento para vender. Si tienes esa inquietud, llámame, estoy para servirte. Javier Poveda de la compañía iPro. Te puedo ayudar, te puedo asesorar y sobre todo te puedo indicar hoy cuánto vale tu propiedad según propiedades similares vendidas en el mercado alrededor de tu casa en los últimos 3 meses. ¿Ok? Bueno, cualquier pregunta, mándame un mensaje o llámame al 801-369-5896 o mándame un mensaje por Messenger y te puedo asesorar con muchísimo gusto. Otra cosa importante es que si tienes duda o preocupación que el banco comience el proceso de embargo hipotecario, que te empiecen a apretar, que te empiecen a que no quieran ayudar, llámame, yo te puedo indicar qué hacer. La situación de peligro hipotecario ha sido uno de los nichos de tu servidor Javier Poveda en los últimos 15 años. Luego te puedo dar algunos consejos importantes, ¿ok? Dios te bendiga, gracias por estar conmigo hoy y voy a compartir este video en otros medios y espero que esta información sea válida e importante en las circunstancias actuales. Buenas tardes, bye.